Fernando, gracias por esta mano que nos da siempre de traernos algún coche, de acompañarme. Los fierreros allí estarán encantados. Este vehículo es tuyo. Yo le llamo Fiat cariñosamente. De hecho, bueno, veo que los tapacubos también dicen la marca y todo. Tampoco te puedo pedir que sea un Fiat, pero para mucha gente que lo va a ver así, lo considera un Fiat. Sí, vamos a explicar esa dualidad y te reitero las gracias por estar aquí y te comprometo para algún otro día, que alguna otra de las joyas que tienes, que les puedas mostrar a la gente fierrera, que va a estar encantada de ver tus autos. A ver, yo comprendo que evidentemente fuera de España este tipo de SEAT se les diga Fiat, porque realmente es un Fiat. Hay pocos detalles que lo separan del modelo italiano. Y es fruto de que, bueno, pues en España, en la época de la dictadura, en la época franquista, pues Franco cerró completamente las fronteras, solamente se vendía productos que fueran completamente nacionales y fruto de eso nació SEAT. Hubo un acuerdo, para explicarle a la gente que no entiende y que es de otro país, un acuerdo entre SEAT y FIA para que SEAT hiciera la producción de sus modelos, ¿correcto? Correcto. Así que este modelo pues es el Fiat 132 fuera de las fronteras de España y es un SEAT 132 de fronteras para adentro. La denominación es exactamente igual, en algunos no coincide, pero en este caso sí coincide. Sí, efectivamente coincide todo. Tan solo hubo algún modelo que no se comercializó en España bajo SEAT, como por ejemplo pues el GLS o el CLX, que sí salió en los modelos italianos. Pero aquí en todo lo demás se llama igual, o sea, bueno, exactamente igual. Contanos un poquito a los fierreros que nos están viendo cuál es el origen de este auto, si lo conseguiste por alguna otra persona, de dónde vino, si conoces un poco la historia, cuánto tiempo hace que lo tienes, los kilómetros, en fin, un poco los detalles del auto, que después vamos a la particularidad del motor, porque también yo creo que no me voy a arriesgar, nos van a decir los fierreros aquí debajo en los comentarios si conocen alguna versión de esta, en ese caso de Fiat, con el motor que ya vamos a detallar, que el motor que lleva este auto. Bueno, pues este coche lo conseguí hace aproximadamente unos 5 años, me lo vendió un amigo, un buen amigo. También, bueno, pues del mundo. Lo conocemos. Del mundo de la radioafición, que también es el otro hobby. Y bueno, pues me hizo un enorme favor, porque la verdad es que el precio fue muy bajo. El estado del vehículo, pues ya lo estáis viendo, estaba en muy buen estado, del cual partir para bueno, pues terminar una restauración en condiciones. Y bueno, se trata de un 132. 2200 diésel. Volvemos a repetir eso porque algunos más de allí, yo sé que en España es común que haya algún coche como este, algún auto, pero no es común, me parece, en las otras fronteras, que los fierreros, reitero, aquí debajo nos lo van a decir. Reiterame el motor y qué marca es el motor, también es una particularidad. Es un 2200 de Mercedes. El SEAT 132 se produjo en España entre los años 1973 y 1980. Con un total de producción de 108.725 unidades. Bueno, volvemos otra vez a incidir el momento en el que este coche se produce. Se produce dentro de una dictadura, las fronteras cerradas, también una crisis energética por aquel entonces, la famosa crisis del petróleo, donde la gasolina está muy cara, donde había subido mucho el precio, etcétera, etcétera. Y llega el momento en el que SEAT decide hacer un diésel. No puede importar motores diésel del extranjero porque tiene que ser algo que se haya producido dentro de España, y por aquel entonces Mercedes, que aunque es una marca alemana, tiene fábrica en España y se considera producto nacional. Mebosa, que es la fábrica que produce ese motor, dice, pues mira, pues yo os doy
mi motor. El motor en origen, los primeros modelos del 132 llevaban a un 2000, las siguientes versiones llevaban un 2200, que es el mismo 2200 que monta mi 220D de Mercedes-Benz. Lo meten en el coche, lo adaptan, yo considero que bastante bien adaptado, y fruto de eso nace pues el SEAT 132 2200. 2200 diésel. ¿Cuántos kilómetros tiene el auto y qué potencia nos da ese motor? ¿Cantidad de caballos, velocidad, que lo hayas o que sepas? Y ya después seguramente vamos a poner los detalles también del auto, pero bueno, los que conozcas. Bueno, las cifras os van a sorprender porque son un poco irrisorias. 60 caballos, la velocidad máxima son 140 km por hora, más o menos. Que no está mal. No está mal. Y bueno, kilómetros no se sabe los que tiene, no se sabe porque... ¿Tienes idea del consumo que te da este motor? 7 litros a los 100 más o menos. Tampoco es malo. Sí, bueno, evidentemente para un motor atmosférico diésel no es un mal consumo. No podemos compararlo con un diésel a día de hoy que te puede hacer 4,5 o 5 litros a los 100, no se puede comparar con nada de eso, pero evidentemente es una cifra muchísimo menor que su modelo de gasolina. Había 3 modelos de gasolina en el 132, 1600, 1800 y 2000, y todos ellos andaban por encima de los 10 litros. El hecho de que este coche consumiera 7 litros a los 100 era una auténtica revolución para la época. ¿Hablamos de qué año? ¿De qué año es el auto? Este es del año 78, pero el 132 empezó a producirse en torno al 74-75. Entonces, era una auténtica revolución, y la mayoría de estos coches diésel se empleaban o bien para taxi, para servicios públicos, o bien para el gobierno, para los mandatarios, dirigentes, gente que hacía muchos kilómetros. Eso te iba a preguntar. Este coche para la época, no sé si lo recuerdas o no, o lo que hayas leído, seguramente no era un auto, digamos, para un acceso nivel medio, ¿no? Habrá sido un nivel un poco medio alto o alto, ¿no? Porque es un familiar, coche grande como lo podemos ver en las dimensiones, que ya las detallaremos, y su maletero es importante, digamos que las familias podrían circular, pero no era un nivel accesible, me refiero, ¿no? Sí, bueno, realmente es un coche carísimo. En la época era el top de gama que tenía SEAT y que tenía Fiat también fuera de nuestras fronteras. Era el modelo más alto y exclusivo que Fiat y SEAT tenían, y por lo tanto el precio era caro. Digamos que esto pues iba dirigido pues a gente pudiente, o bien pues a taxistas que lo querían para un medio de trabajo. Digamos que este coche a día de hoy, aunque se revalorice muchísimo menos, era mucho más caro en la época que un 124 Sport o un 850 Spider, modelos que a día de hoy se cotizan carísimos, y este era mucho más caro que ellos en la época. De hecho, este modelo diésel es más caro que cualquiera de sus homólogos de gasolina. Y en cuanto a equipamiento, Fernando, dirección, el tema del equipamiento interno, la parte de confort, que ya después lo testearemos un poco, pero que nos cuentes un poquito tus impresiones y ya después lo comentamos. Bueno, en estos casos los modelos diésel siempre han tenido escaso equipamiento, más escaso equipamiento que los modelos de porque ya era un modelo caro de por sí, ponerle equipamiento sería mucho más caro. No lo querían encarecer más. En este caso sí que tenemos la fortuna de contar con dirección asistida, que era algo que no... Ya es algo bastante. Sí, que no es algo que tenían muchos de la época, y que bueno, pues se agradece muchísimo porque el motor de Mercedes pesa y bastante. Además también contaba con elevalunas eléctrico, había incluso modelos con cierre centralizado, pero en el caso del diésel solamente la tercera serie, la última serie final, contaba con alzacristales eléctricos. Que contase con dirección asistida ya era un extra y nada más. Bien, pero de todos modos, claro, es un auto, como hablamos, de una gama media alta para la época, y que evidentemente, como decís, el coste ya que tenía el motor y demás, hacía que, bueno, evidentemente tomaran esa opción, ¿no? Sí, equiparlos mucho menos. Da igual la marca o el modelo que cojamos de la época coetáneos de este coche, que siempre van a ir muchísimo menos equipados esos modelos diésel que sus modelos de gasolina, precisamente por eso, pues por equiparar un poco el precio. Si mantuviesen el mismo equipamiento, el precio se dispararía en la versión diésel.
Bueno, yo recuerdo haberlo visto en las calles, pero sí, claro, gasolina. Yo nunca había visto un diésel, que es lo que me sorprendió. Por eso era también compartir con toda la gente este auto, que, bueno, para una curiosidad para mí también, el modelo en esta versión, ¿no? Sí. Digamos que el modelo top del 132 era una versión 2000, biárbol, porque por aquel entonces Fiat tenía la revolución de los motores bialberos. Y por aquel entonces ya arrojaba la cifra de 120 caballos, que para el coche y lo que pesa pues era una auténtica bomba. Pero claro, estos coches que presentaban elevalunas eléctricos, cierre centralizado, dirección asistida, aire acondicionado, muchos de ellos, era bueno, pues imaginaos para los años 70 largos, 80 bajos. Bueno, pues además en crisis del petróleo, una España que salía o que estaba en pleno, digamos que estaba con el tema del franquismo, con el tema de la dictadura, había poco dinero, etcétera. Pues era bueno, pues una auténtica maravilla, una auténtica revolución. Solamente la gente muy pudiente podía acceder a ese tipo de modelos. Bueno, Fernando, por ahora gracias. Vamos a seguir mostrando el auto en sus detalles y, como siempre, te comprometemos para que en próximos videos mostremos algún otro de los que tienes por allí, que me he enterado y que te has comprado algo nuevo, no digamos qué, pero hay un nuevo integrante de la familia, ¿no? Sí, la familia va creciendo, esto es un vicio y no sé hasta dónde vamos a llegar. Llegará el momento en que me echen de casa o no, algo pasará. Bueno, gracias, Fernando. A ti, por favor. Vamos acá con la nave, la máquina, como le suelo decir yo, probándolo en marcha. Es un auto muy cómodo para una familia y para que todos los pasajeros vayan cómodos. Yo me he sentado también atrás y hay mucho espacio, ¿no? Esto para una familia en su época era un lujo. Sí, efectivamente, un coche diseñado para una familia, para viajar 5 personas sin problemas. Y pues evidentemente una familia que estuviese económicamente resuelta. Resuelta y más que resuelta, ¿no? Porque el equipamiento es muy bueno, los asientos son muy cómodos, el tapizado del asiento también, de calidad, las terminaciones, se nota que era un auto. El más alto de gama que tenía Fiat y Seat por aquel entonces. Lo que sí, claro, el motor que tiene unos años, la gente escuchará un poco acá el sonido del motor, pero eso es normal. Sí, la rumorosidad del diésel se deja notar. Es un motor que suena mucho. Este motor Mercedes tiene bastante ruido, tiene un ruido ronco y se deja notar en el interior, pero es un coche de hace 45 años. ¿Qué queremos? El andar estupendo, no se nota nada, ni bache, ni cambio de carretera, o sea que sí, la suspensión está muy bien también. Un coche cómodo, muy cómodo de andar. De confort muy bueno. La dirección asistida ayuda mucho. La dirección ya la hemos comprobado, que lo hemos exigido aquí para algunas tomas que hemos hecho y la verdad que muy bien, así que el radio de giro que tiene es estupendo. La posición de manejo veo que también es muy cómoda, así que sí, no se puede pedir más. Es un coche que a día de hoy puedes, y de hecho lo hicimos recientemente, un viaje de 200, 300 kilómetros y no escapas cansado de él. Doy fe que Fernando viaja con su familia en este auto, así que... Sí. Se instalaron cinturones en las plazas traseras precisamente para ese fin. No venían de serie, pero venía preparado para ponerlos y viajas con total seguridad a día de hoy. Muy bien. Así que bueno, la gente puede disfrutar un poco también de la vista interior, del manejo del auto. Ya, digamos, tenemos una imagen completa de lo que dice el auto. Bueno, Fernando, vamos dando el último giro. Te hemos comprometido
compartir para próximas vistas con algún otro de los modelos que tenés en familia. Y bueno, ya seguramente en un próximo video estaremos mostrando algunos de tus otros vehículos. Pues yo encantado de ello, la verdad. Estos cacharros viejos me hacen disfrutar muchísimo. La gente fierrera dice, ¿cómo sucede? Digo, que todo el que tiene un auto de esto lo disfruta, lo quiere mostrar, lo quiere compartir, y es parte también de lo que intentamos en el canal. Así que la gente que haya visto algún vehículo de esto, ya sea por algún familiar, algún amigo que haya tenido un vehículo, algún conocido, aquí debajo en los comentarios que nos cuente un poco la historia de haber visto. Por supuesto, muchos españoles será Seat, muchos de otros países será Fiat, pero en definitiva es el mismo auto. Es el mismo auto, sí. Y uno de los mayores alicientes que tiene esta afición es precisamente esa, la de hacer recordar a la gente otros tiempos. Querías comentar algo del motor, que también de Mercedes equipó algún otro motor, ¿no? Diésel. Sí, como comentabas, fuera de nuestras fronteras este coche se llamó Fiat, y también hubo una versión diésel de ese Fiat, pero era un 2500 de origen Sofit, el cual se distinguía del resto de la gama porque el capó tenía un abultamiento similar al del 131 que se producía porque el motor era tan grande que no cabía dentro del vano del motor de origen del 132, se necesitaba un poquito más de espacio. Necesitaba más espacio todavía para poner el motor. Correcto. Y ese era un 2500 diésel. Un 2500 diésel. O sea, más potente que este todavía. Tenía 80 caballos ese motor. O sea, una versión un poquito diferente. Bueno, nos dirá la gente seguramente en los comentarios, como hemos dicho, porque por allí en algún país alguien ha importado 1, 10, 15, 50 autos de esos, y por allí seguramente habrá algún diésel también. Incluso adaptaciones, hubo muchas adaptaciones con motor Perkins, con motor Barreiros, con motor Dodge. Hubo varias adaptaciones a motor diésel, que la gente que se compraba el modelo de gasolina, le quitaba el motor de gasolina y le acoplaba un diésel. Muy bien. Bueno, nuevamente muchas gracias, Fernando, por compartir esto, y bueno, ya estaremos en nuevos videos haciéndote participar. Y con mucho placer para ello. El Seat 132 tuvo varios restylings a lo largo de los años. Si hablamos de versiones, teníamos las 2200 diésel y la 2200 diésel de lujo. Pasaba lo mismo en la 1800, que tenía una versión de lujo, que era gasolina, y uno climatizado. También había una versión 2000, en este caso climatizado, y atención a estas últimas dos, a la 1800 y las 2000, con una versión con caja automática. Si hablamos de este modelo en la marca Fiat, fue presentado como sustituto del Fiat 125, y en el caso de Seat vino a reemplazar ya a un vetusto Seat 1500.